porque de pronto hace berrinches el programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les estoy saludando desde Gansópolis en esta ocasión, en la que tengo de invitado a Adhemar Balda. Adhemar Balda fue cónsul del señor Evo Morales. Entonces, él estuvo trabajando en Argentina. Hasta el día de hoy vive y trabaja en Argentina, para lo cual yo quiero compartir con ustedes mi pantalla y transmitirles una entrevista o parte de una entrevista que le hicieron a Adhemar en un programa de televisión. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes, si me permiten, para que sepan de quién estamos hablando, aunque ustedes ya lo están viendo aquí en pantalla. Esta es la entrevista que le hicieron en América TV. Voy a agrandar y a correr el video. Un mandato constitucional y rompiendo un mandato de un presidente que ha sido electo con el 62% de los votos para cumplir su gestión de 2015 a 2020. Y eso no lo vamos a tolerar, y las fuerzas democráticas en el mundo entero repudian este golpe de Estado que se está generando. Pero mientras estemos aquí, a pesar de lo que significa dar la cara, a pesar de las consecuencias de poder salir a los medios de comunicación y denunciar el golpe, vamos a denunciar. ¿Qué le parece la Se escucha mucho viento en tu teléfono. presidente Mauricio Macri, el presidente electo Alberto Fernández? Ahora, ¿cómo está? Igual. Sobre las declaraciones del gobierno argentino no puedo emitir criterio por un tema de principio diplomático, pero Mejor. creo yo que las fuerzas democráticas en el mundo, los líderes democráticos en el mundo, lo que están haciendo es repudiar claramente el golpe de Estado y la dictadura que se está queriendo imponer en Bolivia mediante la sangre y el dolor de la gente. Creo yo que cualquier persona, cualquier ciudadano en el mundo que cree en la democracia como un patrimonio de la humanidad va a denunciar este golpe de Estado. Y quienes no lo asumen como tal, simplemente están validando la muerte de 30 personas hoy en Bolivia, el asesinato de 30 personas producto de la represión militar. ¿Usted tiene diálogo con el canciller Farías? No hemos hablado con el canciller. Quien se ha puesto en contacto es nuestro embajador, Santos Quito, y él ha manifestado la declaración de que como diplomáticos tenemos todas las garantías de realizar nuestro trabajo acá, mientras cuanto no exista una instrucción distinta. Pero reitero, nosotros no reconocemos un gobierno de facto. ¿Hay bolivianos que están en Argentina? Sí, han salido de Bolivia clandestinamente mucha gente, están siendo perseguidos, atacan a sus familias, queman sus casas. En el caso mío particular, han buscado atentar contra mis hijos, contra mi esposa. Yo creo que tu familia estaba en Bolivia. Ahora está en Argentina. Ustedes me decían que eres de Cochabamba. Sí. Buscaron atacar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Intentaron, pero gracias a Dios y producto de la organización de los mismos vecinos donde vivo o donde vivía, no se permitió esta situación. Por eso ahora mi familia está aquí en Argentina, y por eso decía al principio, a pesar de las consecuencias que estas declaraciones o estas entrevistas puedan acarrear, no podemos callar. ¿Usted es consciente que esta entrevista, sin lugar a dudas que sí, a usted le puede acarrear problemas? Ya hemos recibido amenazas de muerte. ¿De qué tipo? De muerte, que nos callemos, que no denunciemos el golpe en Bolivia, que nuestras familias en Bolivia pueden llevar adelante consecuencias. No, lo que le digo es, usted sabe que esta entrevista, digo esta como otra, pero esta le puede costar el cargo. Sin lugar a dudas. De hecho, no les digo para que no la haga, les digo para que pongamos el contexto. Estoy consciente de aquello, pero lo vuelvo a decir, nosotros no reconocemos un gobierno de facto. Y cualquier resolución que salga de un gobierno de facto, de un gobierno usurpador, del golpismo, primero que no tiene validez legal. Y segundo, así es, que ningún boliviano aquí en Argentina residente va a aceptar la resolución en ese sentido. Y estamos conscientes de las consecuencias que... Vamos a detenerle aquí para poder entrevistar a Adhemar Balda. Te agradezco mucho que estés aquí presente, Adhemar, en un día tan especial para mí, porque hoy cumplo un año al aire, y qué bueno que estás siendo partícipe de esta celebración. Bueno, tú estás viviendo en la Argentina. ¿En qué parte? ¿Cómo estás?
Bien, Bueno, gracias. Silvia, primeramente, muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Desearte éxitos, bendiciones en este año que cumples por este medio de comunicación, ya que las redes sociales han revolucionado la información, la comunicación, y más aún tomando en cuenta los mecanismos homogéneos de comunicación, las dictaduras a nivel mundial que se tratan de imponer. Hoy las redes sociales cobran una relevancia fundamental y permiten elevar la voz, alzar la voz a quienes están siendo silenciados sistemáticamente por esta dictadura mediática a nivel global. Primero, felicitarte nuevamente y agradecer por el espacio. Bueno, yo ahora estoy viviendo en Argentina en calidad de refugiado político. Como se escuchaba en la entrevista, yo fungía como cónsul general en Buenos Aires, Argentina, designado por un presidente electo democrático como es el presidente Evo Morales, pero producto de un golpe de Estado, de un estado de excepción, producto de una dictadura que hasta ahora vivimos en Bolivia, y frente a la ausencia del Estado de Derecho, frente a la ausencia de garantías constitucionales, solicitamos refugio al gobierno de la Argentina, pero bajo la siguiente figura. Yo estaba viviendo aquí en la Argentina, trabajando aquí en la Argentina como cónsul, fui destituido de mi cargo de manera ilegal y fundamentalmente por afanes meramente políticos de un gobierno golpista. Y cuando pensábamos, y lo tengo que decir con mucha claridad, ingenuamente, que Bolivia se había pacificado, Bolivia ya no estaba matando gente, tomando en cuenta que había organismos internacionales que llegaron a Bolivia, decidimos retornar con mi familia a Bolivia. Pero ni bien llegamos a Bolivia, estoy hablando alrededor del 4 de diciembre, mejor dicho, del año pasado. Sí. Ni bien llegamos, nos esperaron grupos paramilitares, nos esperaron grupos de choque, se nos empezó a realizar una persecución sistemática, un amedrentamiento a partir de la política del terror, del miedo. Y posteriormente, el 10 de diciembre, cuando teníamos que retornar aquí a Buenos Aires para terminar algunos papeleos con respecto al consulado general, es que se me detiene, se me priva de mi derecho a la libertad, a mi derecho a la libre transitabilidad, por instrucción directa del golpismo, de la dictadura. Y como no tuvieron argumento alguno, tuvieron que liberarme. En ese momento nos dimos cuenta de que había la instrucción desde el órgano ejecutivo de facto, desde el gobierno golpista, para encarcelarme, acallarme o, en el peor de los casos, realizar una acción fascista, violenta, en contra de mi persona, en contra de mi integridad y, por ende, en contra de la integridad de mi familia. Es por eso que tomamos la decisión de retornar a la Argentina, pero ya en calidad de refugiados políticos, ya que estamos siendo víctimas de una persecución, víctimas de un acoso, de un terrorismo mediático y fundamentalmente un terrorismo de Estado que ha utilizado a la policía, al aparato judicial para perseguir, no hay otro término, perseguir a todos los que critican este régimen de facto. Así que hoy estamos aquí en la Argentina nuevamente. Es decir, vinimos a la Argentina, volvimos a Bolivia y tuvimos que prácticamente salir nuevamente de Bolivia, retornar a la Argentina para poder garantizar la integridad física personal y de mi familia, que ahora estamos viviendo acá, sobreviviendo, diría yo, resistiendo a este golpe de Estado, esta dictadura que hoy persiste en Bolivia y que sistemáticamente está atacando a todos sus opositores, sistemáticamente está persiguiendo y realizando lo que en algún momento se podría llamar esta guerra judicial, mediática, a partir de sus aparatos represivos que claramente han delimitado una estrategia: eliminar a cualquier enemigo político, eliminar a cualquier disidencia, y esto ya sea por mecanismos violentos, de facto, o mediante la subordinación de la justicia para fines meramente políticos. Sí, hemos visto constantemente en las noticias, más que nada a nivel internet, que se siguen deteniendo a distintas personas porque han sido afines al régimen de Evo Morales. Tan es así que pues hemos estado al pendiente de
la abogada de Evo, de Patricia Hermosa, que sigue detenida y que prácticamente no tenemos noticia alguna de ella. ¿Qué sabes tú de ella? Mira, este caso, al igual que los demás, es producto de esta persecución judicial, de esta guerra judicial, que está acompañada por otros elementos, el linchamiento mediático civil y también, obviamente, el terrorismo por parte de los aparatos represivos. ¿Cómo operan? Cuando identifican a una persona que ha sido parte de, digámoslo así, del círculo cercano a Evo Morales, lo que hacen es primero tratar de inventarle causas judiciales. Sí, sí. Cuando identifican alguna situación o utilizan una verdad a medias o crean o inventan alguna situación, proceden a lo que significa su aprehensión sin siquiera haber sido denunciados. Es decir, te detienen y luego te denuncian, cosa que nunca pasa, nunca debería pasar en un Estado de Derecho. Exacto. Es decir, te detienen sin saber por qué te detienen. Una vez que te detienen, después te dicen te hemos detenido porque la denuncia de alguna situación y en algunos casos por temas que podrían ser resueltos en la vía administrativa, pero que rápidamente por esta subordinación del Poder Judicial al golpismo se ventilan en el ámbito de la justicia ordinaria, en el ámbito penal. Este es el caso de Patricia Hermosa, que antes fungía como ex jefa de gabinete del presidente Evo Morales, y que simplemente por ser una funcionaria de confianza del presidente Evo, hoy está siendo víctima de esta persecución, de este aparato, de este terrorismo de Estado, que no respeta su condición de mujer, pero fundamentalmente de mujer embarazada. Además, es importante que el pueblo mexicano, el pueblo y la comunidad internacional lo sepa, porque Patricia Hermosa está embarazada. Y a pesar de su embarazo, de su gestación, y a pesar de tener la garantía por parte de la Constitución boliviana y los acuerdos internacionales, ella no debería tener una detención preventiva. En el peor de los casos, si tiene una causa iniciada en el ámbito judicial, debería defenderse en libertad. Eso dice la ley boliviana. Pero claro, como hoy se ha perdido el Estado de Derecho en Bolivia, las garantías democráticas mínimas constitucionales, hoy está siendo parte de lo que significa una persecución. Pero aquí hay un elemento más importante. Ella era la apoderada de Evo Morales para presentar sus papeles, para presentar sus documentos y con esto poder habilitar a Evo como candidato a senador. Así es. Cuando el golpismo se entera de que ella tenía un poder firmado por Evo para que pueda representarlo y hacer las gestiones, los trámites necesarios ante las instancias correspondientes ahí en Bolivia, es cuando la dictadura empieza este hostigamiento, empieza este amedrentamiento y en pocas palabras la detienen, saliendo de su casa con los documentos de Evo para ser presentados ante el Tribunal Supremo Electoral, es decir, con su libreta de servicio militar, con su residencia, con sus documentos correspondientes a su certificado de nacimiento, etcétera, etcétera, que son requisitos que se piden para que uno pueda ser habilitado como parlamentario o candidato parlamentario. En ese momento, cuando ella estaba llevando esos documentos para que puedan ser presentados ante el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral boliviano, es que la detienen de manera ilegal y se la traslada hasta celdas ahí en la ciudad de La Paz. ¿Bajo qué? Bajo el argumento de que ella es parte de una organización criminal que estaría realizando o impulsando sedición y terrorismo en Bolivia. Sí. Palabra que solo se escuchaba en la época de los 70, de los 80 en toda la región latinoamericana, pero que el día de hoy vuelve nuevamente a partir de lo que significa esta guerra judicial, a partir de lo que significa esta persecución política y al mejor estilo de los que en su momento, mediante la bota militar, en este caso imponían el terror, imponían el miedo, nuevamente levantan este tipo de acusaciones en contra y en realidad para justificar la persecución a quienes pensamos distinto. Así es, pues qué pena que y sigue detenida Patricia Hermosa, ¿no es cierto? Así es, como te mencionaba, a pesar de que
y está en gestación, en estado de gestación, está embarazada y ya sigue detenida. Imagínate, las cárceles en Bolivia son lugares muy pequeños y más aún en la ciudad de La Paz, que es ubicada la cordillera de los Andes, es decir, el altiplano boliviano, hace mucho frío y las condiciones en las cárceles en Bolivia no son para nada buenas. Imagínate que ella pueda llegar a tener una pulmonía, producto del frío, producto de la humedad, porque en la ciudad de La Paz la humedad es bastante fuerte, es decir, hace frío y a la vez lluvia, hay mucha humedad, y es como una hollada. A la ciudad de La Paz se la conoce como hollada, la hollada de la ciudad de La Paz, porque es como una olla, tiene una forma de una olla. En medio de muchos cerros, la ciudad se estableció, por así decirlo, en la planicie, o en la poca planicie que quedaba en medio de lo que significa las cordilleras. Entonces esta situación puede hasta arriesgar su vida, la y el vida bebé del hijo que tiene y que va a dar a luz. Imagínate las consecuencias que esto puede acarrear. Pero como hoy la dictadura no respeta derechos humanos, no respeta y no genera las garantías que el Estado debería dar a cualquier ciudadano, porque en Bolivia existe la presunción de la inocencia. Es decir, uno no es culpable hasta en tanto y cuanto se demuestre lo contrario. Exacto. Pero como todas esas condiciones hoy se han perdido en Bolivia y existe un gobierno de facto, un estado de excepción, obviamente van a vulnerar todo aquello simplemente por querer perjudicar, descabezar y proscribir no solamente a Evo Morales, sino al movimiento, al socialismo, y por ende querer en este caso eliminar y enterrar las aspiraciones de los movimientos indígenas, populares, nacionales, para nuevamente hacerse de la administración del Estado plurinacional. Sí, es una pena, Adhemar. Pero dime, ¿tú qué estás realizando allá en Argentina? Tengo entendido que estás a punto de abrir una casa de campaña. Bueno, primero en el ámbito familiar, lo que estamos haciendo es generar condiciones de acceso a la educación, acceso a vivienda. Para tus hijos, sí. Estamos prácticamente, como te decía, sobreviviendo, pero a la vez resistiendo al golpe de Estado. Podrán haber generado el exilio a mi persona, a mi familia, pero jamás van a poder enterrar nuestra convicción, exacto, nuestra coherencia política y fundamentalmente nuestro anhelo y esperanza de retornar a nuestra patria, porque es nuestra patria. Estar en otro lugar es importante, te permite repensar muchas cosas, pero debemos y vamos a volver a nuestra patria. Tarde o temprano vamos a volver, tarde o temprano, cuando se imponga la democracia, cuando se imponga el Estado de Derecho. Y obviamente en el ámbito de nuestro derecho a la libertad de expresión, en el ámbito de nuestro derecho a poder expresar nuestras ideas, vamos a ayudar en lo que significa la posibilidad de realizar acciones que vengan a consolidar la democracia. Porque la democracia no es un patrimonio de un país, de una nación, es un patrimonio de la humanidad. Así es. Imagínate si permitimos nuevamente que en Latinoamérica, en todo lo que significa el continente o el mundo entero, vuelvan a consolidarse este tipo de regímenes, de gobiernos de factos que no asumen el poder por la vía democrática. Y esa es la diferencia, esa es la gran crítica que realizamos. Puede ser que en algún momento, si ellos ganaban democráticamente, electoralmente el gobierno, pues bueno, adelante, implementen su política privatizadora, de hambre, de represión, que en el fondo es lo que realizan. Pero ellos no llegaron al poder por una vía democrática, llegaron al poder por la vía violenta. Y esa es nuestra crítica no a las personas, no a, en este caso, individuos particulares, sino a una forma de entender la política a partir de una idea, de una, en este caso, por así decirlo, una forma de entender la sociedad boliviana, donde hay gente todavía que pensó, que nació para gobernar y que piensa que hay gente que debemos ser gobernados. Frente a esa forma de pensar la sociedad, la realidad, es que obviamente criticamos
y vamos a apoyar todo tipo de iniciativa que venga a permitir restaurar la democracia en Bolivia, porque reitero, eso no es un patrimonio de una nación, de una persona, es un patrimonio de la humanidad y debemos tener la madurez política de resolver los conflictos por vías democráticas, pacíficas y no así por la vía de la violencia, no así por la vía de las armas. Eso nos parece que es una forma de pensar la sociedad que fue enterrada en el siglo pasado y que hoy más que nunca debemos superar ese tipo de trabas. Pero hoy lamentablemente existe la posibilidad de que la región, mediante el caso boliviano, se pueda o realicen este tipo de experimentos en otros ámbitos territoriales de nuestra región. Esperemos que no se replique el asunto porque ya se supone que estaban erradicados los golpes de Estado. A mí lo que me extraña mucho es que un puño de gente tan pequeño tengan tan controlado al resto del país. Es decir, la mayoría de los bolivianos quiere tener una democracia verdadera, no lo que el régimen usurpador llama democracia, porque eso no es democracia, eso es una tiranía, eso es imponer lo que la gente no quiere. Y es un puño, nada más un puño de personas que le están haciendo demasiado daño a Bolivia. Hemos visto cómo han desmantelado las empresas estatales y ahora las están convirtiendo en empresas privadas. Hemos visto cómo quitan los bonos que tenían de beneficio para ciertos sectores de la población y ya los están eliminando. Entonces, están haciendo demasiado daño a Bolivia. Tú comentabas hace unos momentos que lo que hacen es completamente ilegal, pero es un grupo de personas que no les importa la Constitución boliviana, que no les importan las leyes y que literalmente hacen lo que buenamente quieren a su antojo y con quien quieren. Entonces, ¿qué es lo que se piensa realizar de parte de los que tienen la mayoría para controlar a estas gentes porque van a seguir desmantelando Bolivia? Así es, mira, exactamente para que la gente tenga un dato preciso, ¿quiénes hoy malgobiernan Bolivia de manera de facto, de manera violenta? Es quienes en las pasadas elecciones del 20 de octubre sacaron apenas el 4%. Sí. Imagínate, Yanine Áñez, la presidenta autoproclamada, la golpista, responde a ese electorado ultraderechista que sacó en las pasadas elecciones apenas el 4%. Es decir, que en pocas palabras, en términos reales, estamos hablando que hoy quienes conducen de manera de facto el gobierno boliviano representan a ese electorado que sacó el 4%. Es decir, 4% está prácticamente generando una subordinación, una sumisión al restante 96%. Y obviamente que la mayoría no quiere esta dictadura. Por eso es que hablamos del término de dictadura. Exacto. Y si somos bastante concretos en esas situaciones, porque justamente una minoría, mediante los aparatos represivos del Estado, mediante la muerte, 36 muertos, más de 1.000 heridos, más de 2.000 personas que están siendo perseguidas con causas inventadas judiciales, sí. Esa minoría es quien hoy malgobierna Bolivia. Y por eso el término no es una exageración. Claro, a ellos no les gusta que les digan que son dictadores, que son golpistas. Es más, tratan de minimizarlo, tratan de distorsionarlo, pero esa mentalidad o ese primitivismo intelectual no les permite justificar nada. ¿Por qué? Porque ni bien asumen de manera violenta el poder, asesinan al pueblo. Ni bien asumen de manera violenta el poder, prácticamente generan actos de corrupción, como el caso de Entel, BOA. Tú hablabas de que se está empezando a privatizar las empresas, está empezando prácticamente a generar un despilfarro de las arcas del Estado. El caso de Entel es mucho más claro, para que la gente nos entienda. Entel es la empresa nacional de telecomunicaciones, que antes de Evo estaba en manos de capitales italianos, en manos de capitales extranjeras. Cuando llegó Evo se nacionalizó Entel.
y era la empresa con mayor cobertura a nivel nacional y una de las empresas que más generaba utilidades para pagar el bono Juancito Pinto, que es un bono que se entrega a los niños, niñas que están estudiando, es decir, para evitar la deserción escolar, Sí. desde inicial hasta terminar el bachillerato. Es una gran forma de evitar la deserción escolar, pero claro, como hoy los golpistas tienen en su plan, en los hechos, su plan es privatizar, generar las condiciones para el saqueo de nuestras empresas estatales, el saqueo de nuestros recursos naturales para beneficio de, en este caso, el imperialismo norteamericano. Obviamente, lo que van a buscar es reducir la presencia del Estado en la economía, reducir lo que significa nuestra independencia, nuestra soberanía como país y estar sumisos a políticas externas que, como siempre, llevan a hambre, miseria, dolor y represión a las grandes mayorías nacionales. Por eso es que nuestras fuerzas, mientras podamos respirar, estarán dedicadas a criticar a este tipo de regímenes que no le hacen bien a la democracia en el mundo entero. Y segundo, que están desmantelando los grandes logros por lo que ha significado un proceso de transformación, un proceso de cambio que le ha devuelto la dignidad al pueblo boliviano. Lo que está en juego hoy no son personas, no son en este caso individuos. Lo que está en juego hoy en Bolivia es un proceso de inclusión, de transformación, de redistribución económica que está siendo claramente llevado al fracaso por un gobierno que responde primero a una casta señorial en Bolivia, a la agroindustria cruceña, a la vieja oligarquía que mal gobernaba Bolivia antes del proceso de cambio, y a nivel externo responde nomás a los intereses de hacerse de los recursos económicos de esas grandes potencias transnacionales que veían que antes, con el gobierno del proceso de cambio, si bien podían y tenían presencia en el país, pero no bajo condiciones de sumisión, sino como socias que permitían el desarrollo de nuestro país. Sí, es una tristeza que todo esto cada día esté pasando a más grande escala, porque empezaron de a poco y ahora están haciendo, pues bueno, un despedazadero prácticamente de la economía boliviana. Tú estás ahí en Argentina ahora y estás trabajando en la campaña de Evo Morales, si no me equivoco. Bueno, sí, o en la campaña, perdón, de Arce Catacora. Sí, bueno, en realidad este es parte de un proyecto político, de una idea de país. Por primera vez Bolivia, yo soy de formación sociólogo, Silvia, sí, y sí, lo sé. Siempre Bolivia ha tenido problemas para consolidarse como nación, para consolidarse como en este caso, un país sólido. La historia de Bolivia ha estado sujeta y siempre ha estado caracterizada por el conflicto social, por la falta de estabilidad en todo sentido, en la economía, en lo cultural, en lo social. No teníamos una estabilidad. Pocas veces en la historia de nuestro país hemos tenido momentos como lo que se denominó el proceso de cambio. Antes, en la época de los nacionalistas o los nacionalismos revolucionarios, después con Santa Cruz Caromaña, que era una de las formas, o antes, mejor dicho, del nacionalismo con Santa Cruz Caromana, que era un momento donde se hablaba hasta de la Confederación Perú-Boliviana. Eran momentos donde la economía de nuestro país realmente estaba muy, muy por encima de la economía media o, en este caso, de las economías de nuestros vecinos. Algo muy parecido y similar a lo que estaba pasando con Evo Morales. Bolivia, antes del golpe de Estado, seguía siendo la economía de mayor crecimiento en la región. Sí, en toda Latinoamérica, en toda América, exacto, incluyendo Estados Unidos. Ajá. Sí, a nivel porcentual era una de las economías con mayor crecimiento. Así es. Pero claro, en su momento con Santa Cruz Calomana, la oligarquía chilena, conjuntamente con la oligarquía nativa boliviana, gestaron un golpe de Estado y obviamente buscaron la anulación
no solamente política, sino física, de quienes impulsaron conquistas a favor de las grandes mayorías nacionales. Hay un caso muy interesante de la historia boliviana, que es el caso de Gualberto Villarroel, quien fue uno de los principales impulsores, por ejemplo, de un congreso indigenal para otorgarle derechos a los movimientos indígenas, para otorgarles lo que significa la potestad y el reconocimiento por parte del Estado. A Gualberto Villarroel, esta misma oligarquía... Pero, perdón que te interrumpa, es absolutamente increíble que se le tenga que otorgar a la gente que es parte de un país, se le tenga que otorgar esos permisos para poder tener acceso a todo lo que implica la sociedad boliviana. A mí sí me parece increíble. Sin embargo, no te puedo negar que acá en México también tenemos ese tipo de situaciones, no tan exacerbadas como en el caso de Bolivia, pero sí ahora se le está dando mucha importancia a los pueblos originarios de México, porque se les tenía demasiado relegados. Entonces es comprensible. Más, sin embargo, el caso boliviano a mí me parece sumamente resaltante en toda Latinoamérica. Así es, porque devela este odio a lo indígena, devela este odio a lo que significa realmente ser un país con soberanía, con dignidad. Lamentablemente estamos reproduciendo la historia, en el caso boliviano, la historia nacional una vez más. Decía que había casos en la historia que develaba que cuando empezaba a darse derechos a los pobres, a los indígenas, a los campesinos, a los trabajadores, la oligarquía siempre reaccionó de forma violenta, en algunos casos asesinando a aquellos líderes, a aquellos caudillos que impulsaron estas transformaciones a favor del pueblo. Sí. Y en el caso boliviano, en la actualidad, es algo que iba a pasar. Si Evo Morales no salía a México, si Evo Morales no podía salir a México y después ahora aquí a la Argentina, de seguro que lo iban a matar. Sí, por supuesto. De esa historia que hemos vivido los bolivianos, y es parte de ese odio, de ese racismo acumulado, que pensábamos que estábamos como sociedad superándolo, pero lamentablemente, para perjuicio de la sociedad boliviana, simplemente estaba siendo acumulado, estaba siendo guardado y explotó, salió con toda su fortaleza, con toda su fuerza, su furia, en lo que se denominó golpe de Estado en contra, no de Evo como tal, sino en contra de los indígenas, en contra de los sectores sociales, populares, que prácticamente habían dignificado a Bolivia, un país del cual antes simplemente se lo conocía por el narcotráfico o por ser campeón en la corrupción, o un país que antes, cuando se hablaba de Bolivia, se lo conocía por el conflicto social. No se hablaba de Bolivia como una economía estable, ni mucho menos como un modelo económico a ser imitado. Entonces, hoy más que nunca, lo que tú has mencionado es muy cierto. Lo que está sucediendo con el caso boliviano es algo que nos tiene que llamar la atención, no solamente a los bolivianos, sino al conjunto de todos los intelectuales, activistas, a todos los que creemos en la construcción de una patria grande, y que hoy está siendo claramente, se está dando un mensaje a todos aquellos que creemos o que tenemos esta perspectiva social política de que no van a permitir estas viejas élites que nuevamente se reconstituya una forma de hermandad, de solidaridad y fundamentalmente de reconciliación entre todos nosotros. Sí, es una tristeza que estén las situaciones así. Pero, pues bueno, tenemos la esperanza de las votaciones del 3 de mayo, entonces hay que trabajar en ello, y yo creo que tú estás haciendo lo tuyo allá en Argentina. Así es, creo que, como se dice, siempre hay una esperanza, siempre hay donde podemos decir que debemos depositar toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad y todos nuestros anhelos. Y esperemos que el próximo 3 de mayo, aunque
Hoy se está develando que no hay imparcialidad del órgano electoral. El Tribunal Supremo Electoral, que ha inhabilitado a Evo Morales, ha inhabilitado a Diego Pari y ha inhabilitado a otros candidatos del MAS, fundamentalmente, claramente ha dado un mensaje, que es un órgano subordinado a los golpistas y que va a hacer lo que políticamente los golpistas le manden o le instruyan. Sí. Y eso es algo que se está demostrando. Y eso no es garantía, lamentablemente, de un proceso eleccionario donde en las mismas encuestas de la derecha boliviana, el MAS sigue siendo la primera fuerza, sigue siendo quien ganaría en primera vuelta la elección. En las mismas encuestas, recién salió una encuesta la semana pasada, donde el MAS tiene más del doble con respecto al candidato de la oposición, que sería en este caso Carlos de Mesa, y Yanine Áñez, la presidenta autoproclamada. Sí. Sumando los dos, aún así no llegan a igualar al movimiento al socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que como no se puede tapar el sol con un dedo, sus propias encuestas develan el descontento mayoritario de la población con un gobierno de facto que, a pesar de la dictadura mediática, a pesar del cerco mediático que hoy reside, o en este caso se está generando en nuestro país, a pesar de todo aquello, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que significa el terrorismo de Estado, el MAS sigue teniendo el apoyo mayoritario de los bolivianos. Y eso es algo que les preocupa y les ha preocupado tanto, o los ha puesto en apuros, que están empezando a reaccionar de una forma desesperada. Por eso es que lo inhabilitan a Evo, lo inhabilitan a Diego Pari, y estamos más que seguros que van a generar condiciones para evitar que la gente, en algunos casos, pueda votar de forma adecuada o buscar cualquier tipo de excusa para eliminar su voto. Sí, eso ya se está viendo, porque también tengo entendido que han estado llegando máquinas para las votaciones. ¿Eso ya lo tienen ustedes confirmado, de que sí van a utilizar cierto tipo de máquinas? Porque hay mucha gente que no sabe manejar máquinas, no saben manejar un celular. Entonces, ¿cómo se vaya a realizar esa votación a través de máquinas? Mira, ellos van a hacer de todo. Primero están empezando a depurar a la gente del campo. La gente del campo, que es donde uno puede revisar históricamente las votaciones, apoyan más en un 80, 70%, en algunos casos hasta 90%. En las áreas rurales votan a favor del MAS. Están empezando a depurar a la gente del área rural. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese voto es un voto fundamentalmente popular, nacional, indígena. Y por otro lado, en el caso de la votación en el exterior, no han querido empadronar, no han querido en este caso inscribir a nuevos votantes. Así es. Están evitando que la gente se haya inscrito, o ya lo hicieron en realidad, evitando que el caudal de votación aumente. Aquí en Argentina, por ejemplo, habiendo tanta colectividad boliviana, habiendo más de 1 millón de personas que residen, algunos hablan hasta de 2 millones, pero bueno, sin ser exagerados, más de 1 millón de personas que viven en Argentina, en todo el territorio argentino de bolivianos, no han podido empadronarse porque no había condiciones que debería gestar el órgano electoral, que debería gestar el Estado boliviano para que la gente pueda ejercer su derecho. Entonces, claramente ellos están planificando evitar, por un lado, que la gente vote, o querer distorsionar. Y a eso sí podemos decir que ellos están preparando un fraude. ¿Por qué? ¿Cuál es el sustento de esta afirmación? Después de haber asesinado, porque no hay otro término, a más de 30 personas para poder, en este caso, para ellos pacificar el país, en realidad es para amedrentar y generar miedo en la población. Sí. Después de haber perseguido a tanta gente, después de haber dejado lisiada, herida a tantas personas en Bolivia, y tener por los suelos la imagen internacional de Bolivia, ¿tú crees que ellos van a permitir que un gobierno popular, democrático, se haga nuevamente del poder? Evidentemente no. Y ellos no van a soltar el poder, no van a permitir que un gobierno emane de las urnas, porque saben que inmediatamente sucede aquello, ellos van a tener que rendir cuentas ante la justicia boliviana y ante la justicia internacional por sus crímenes de lesa humanidad. Sí,
sí he estado haciendo reportajes acerca de del consulado ahí en Argentina, donde se le ha negado a las personas bolivianas la oportunidad de registrarse en el padrón. He estado al tanto de todo eso. Incluso hice una entrevista el 24 de diciembre en una de las, ¿cómo le llaman ustedes? Que se quedan de las vigilias, ajá. Sí, de la vigilia del 24 de diciembre entrevisté a las personas que estaban ahí. Y por otra parte, claro que van a tener que pagar los usurpadores por tanto crimen. De hecho, te comento que aquí en mi canal hicimos una petición a través de este canal y de Intelectua, porque tengo 2 canales. Ahorita estamos en Gansópolis, en el canal de Gansópolis. Hicimos una colecta a nivel internacional para ayudar a Sencata y a Sacaba. Se hizo la donación a través de una cuenta que abrieron en Sencata, me parece, y ahí se estuvo depositando el dinero directamente, o sea, no fueron mis canales intermediarios para que el dinero pasara a través de aquí, no, sino que los depósitos se hicieron directamente a través del banco allá en Bolivia. Y te comento también que a través de aquí, de estos canales, también se hizo una solicitud a nivel internacional para enviar aparatos telefónicos al Chapare. Entonces, no sé si tú tenías conocimiento de esto, espero que por ahí, si tienes oportunidad, se lo hagas saber al señor presidente, a Evo Morales, para que estén ustedes al tanto de que yo, mira, los estoy apoyando de una manera no tan casual, porque nuestro presidente nos pidió apoyen cuando Evo Morales llegó acá a México. Nos dijo que ayudáramos a que el golpe de Estado se supiera en todo el mundo, se diera a conocer y se supiera que Evo Morales estaba como refugiado, como asilado acá en México. Y junto con Linera, con Catacora, con Gabriela Montero, ¿se apellida? Montaño, ajá. Entonces, pues mira, yo me di a la tarea de hacer un par de programas y de ahí las personas de Bolivia empezaron a comunicarse conmigo y de ahí es que no he parado porque las personas me piden que no los deje solos, que esté al tanto de lo que sucede en Bolivia y déjame decirte que todos los días hago 3, 4 programas relacionados con Bolivia, aparte de los que hago de México, por supuesto. Entonces, no nada más yo, hay otros youtubers que claro, con menos frecuencia y con programas más cortos, si tú quieres, también están apoyando de alguna manera a Bolivia. Yo no voy a dejar de hacerlo, porque así me lo ha pedido mis hermanos bolivianos. Entonces, pues estoy al tanto de todo lo que sucede allá en Bolivia. Quisiera pedirte algo más que tengas que agregar. Bueno, primero agradecerte por esta, primero, convicción democrática, porque sí, como lo decía, este tema no es un tema de un país, de una nación, no, es un principio y es un patrimonio de la humanidad. Así que ha sido una conquista que ha tenido mucha sangre, mucha lucha en la democracia. Hoy más que nunca llega a ser un patrimonio de la humanidad, por eso es que se debe cuidar desde todo punto de vista y no tiene jurisdicción para realizar esta denuncia. Al igual que los crímenes de lesa humanidad no tienen jurisdicción para que puedan ser denunciados, la defensa de la democracia no tiene jurisdicción, no tiene patria, no tiene nación para que pueda también ser defendida. Y te agradezco a nombre de los hermanos bolivianos, bolivianas, si bien nosotros también estamos en una situación bastante complicada, pero
Esto demuestra que otro mundo es posible, que es posible construir hermandad, solidaridad, compañerismo, a pesar de todo lo que significa las grandes formas y fundamentalmente los grandes medios de comunicación que no quieren que se sepa mucho de lo que está sucediendo en Bolivia, porque claramente están alineadas con intereses a nivel mundial, a nivel global, pero utilizamos todo escenario, toda posibilidad para seguir amplificando, denunciando e informando. Exacto. Desde nuestra perspectiva lo que sucede en Bolivia, y te agradezco realmente que me permitas o que me hayas permitido poder expresarme, poder dar mi criterio y fundamentalmente mi opinión sobre lo que está pasando en mi país, porque es la única forma, la Así denuncia, es. La crítica a un régimen de facto y fundamentalmente alertando que esta situación debe ser derrotada democráticamente, porque sería nefasto para la historia de Bolivia y fundamentalmente para la región latinoamericana y para el mundo en su conjunto, de querer maquillar una dictadura democrática. Y eso es lo que están apostando. El próximo 3 de mayo ellos quieren maquillar de democrática la dictadura. Así no es. Lo podemos permitir, así que debemos estar atentos, atentas, debemos cuidar el voto, debemos cuidar las actas, debemos estar atentos. Y te pido también que los medios alternativos que hoy se constituyen en la única herramienta que tenemos para denunciar esto a nivel, no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial, estén muy atentos y estén prácticamente siguiendo a detalle lo que vaya a suceder en mi país. Por mi parte, nuevamente, agradecerte, felicitarte una vez más por el año, el aniversario que estás cumpliendo, y te animo a que sigas con esta labor tan importante, tan impecable que realizas para beneficio de los pueblos del mundo. Pues mira, te agradezco mucho la entrevista, qué bueno que finalmente ya estás aquí en mi canal. Te ofrezco los micrófonos para cuando tú quieras, las cámaras para cuando tú quieras. Que sea necesario o que tengas algo que comunicar, aquí están abiertos los micrófonos y las cámaras de Ganzópolis y de Intelectua también. Me da mucho gusto que tu familia esté bien, esté sana, esté salva. Salúdame mucho, por favor, al señor presidente Evo Morales. No tuve la oportunidad de verlo cuando estuvo acá en México, porque yo vivo en una ciudad distinta. Entonces, me tengo que trasladar a la Ciudad de México para poder asistir a la conferencia mañanera. Y el día que estuvo dando una conferencia él ahí, dio un par de conferencias ese día, yo no lo vi, no pude estar con él. Pero, por favor, reitérale mis respetos, mi admiración y pues dile que muy pronto, espero poderlo ver aquí en los micrófonos de Ganzópolis y de Intelectua también. Sin más, pues te agradezco mucho, te envío un abrazo con todo respeto y cariño y me da mucho gusto que tu familia esté bien. Y ya sabes, cuando gustes, aquí estamos. Muchas gracias, transmitiré entonces este cariño, ese afecto, ese respeto que tienes a nuestro líder de la revolución. En este caso también te agradezco por la preocupación de mi familia. La familia es muy importante en estos momentos tan críticos, que es el sustento moral, el sustento que realmente nos permite seguir adelante, pero también entendiendo que ellos son fundamentales para el desarrollo individual. La familia es muy importante y eso es algo que nos satisface. Si bien estamos lejos de nuestra patria, pero estamos con ellos y eso también nos motiva a seguir adelante. Muchas gracias, nuevamente muchas felicidades. Gracias. Y bueno, también prestos a cualquier invitación para seguir denunciando esta dictadura, este golpe de Estado y transformarla hacia un Estado de derecho, hacia un Estado democrático para beneficio de las grandes mayorías nacionales. Así es. Y mira, por otra parte te comento que puse en práctica un proyecto que se llama Cartas a Evo. Entonces le he estado pidiendo a la ciudadanía boliviana que le escriban una carta a Evo Morales para animarlo porque necesita ahora más que nunca el apoyo de toda la sociedad boliviana. Están enviando las cartas a mi correo electrónico, entonces espero tener la oportunidad en algún momento de hacérselas llegar al señor presidente Evo, porque sé que necesita leerlas. Yo, te soy honesta,
te soy completamente honesta, no he leído una sola porque no me corresponde, porque eso le corresponde al señor Evo Morales. Entonces, en algún momento yo espero que pueda leerlas para que él se anime por los mensajes que su propia gente, su propio pueblo le está escribiendo. Aquí hay que tener un poquito de paciencia porque tú sabes que mucha gente no sabe manejar el correo electrónico y otras personas necesitan enseñarles, pero voy a seguir insistiendo y siguen llegando. Todos los días llega alguna carta por ahí. Qué bueno, felicidades por esa iniciativa. Y bueno, veremos tal vez los mecanismos para que estas cartas lleguen digitales puedan obviamente llegar a nuestro hermano presidente y él pueda leerlas de manera personal y recibir este afecto, este cariño de los hermanos bolivianos y seguramente también de otras nacionalidades, porque es un proyecto, yo diría, que articula y que empatiza con lo que es la lucha a nivel global, no solamente por los pueblos indígenas, sino por la liberación nacional. Así es. Pues te agradezco mucho, Aldemar, que hayas Ademar, ¿verdad? Es Ademar. Ademar Balda, sí. Y entonces ya ahora estás tú en espera de que te digan si vas a regresar a trabajar en el proyecto de esta transformación con Arce Catacora o estás trabajando ahí. Bueno, obviamente estamos apoyando a nuestros candidatos en la medida de nuestras posibilidades. Por un lado, mediante la denuncia, en este caso, la información sobre lo que sucede en Bolivia, y también tratando de consolidar la organización de nuestra colectividad residente aquí en Argentina, ya que como excónsul mucha gente nos conoce, nos aprecia, y bueno, ese será nuestro granito de arena. Y también en el ámbito profesional, tratando de escribir, tratando de reflexionar sobre lo que sucede en nuestro país, para que sea un aporte para las futuras generaciones, para que entiendan y no permitan que se repita esta fase oscura de la historia de Bolivia. Así es. Bueno, pues qué bueno. Felicidades, Ademar, y te mando un abrazo con afecto. Saludos a tu familia y nos estamos viendo en la siguiente transmisión desde Gansópolis o desde Intelectua. Gracias, Ademar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye bye. Pues amigos, aquí tienen esta entrevista con Ademar Balda, excónsul de Bolivia en Argentina. Espero que compartan la conferencia que tuvimos ahora y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Voy a dejar el enlace de Intelectua aquí debajo y en Intelectua voy a poner el enlace de Gansópolis para que todos ustedes puedan compartir esta entrevista. Gracias amigos y nos vemos en la siguiente transmisión.